Gracias, hermano. Dios los bendiga grandemente, hermanos. La paz de Dios, el amor y la gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir la palabra del Señor, hermano, con un título que le he puesto al mensaje: la resurrección y el juicio de Dios. La verdad que se me vino a la mente esta exhortación de la palabra por los días que estamos viviendo hoy, Semana Santa, como muchos dicen. Y la verdad que, bueno, yo no soy muy partícipe. Bíblicamente no hay Semana Santa, no existe. Pero todo aquello, hermano, que edifique a la iglesia, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y muchas veces, hermano, vemos en muchos lugares que esta llamada Semana Santa la utilizan para ritualismos, paganismo. Y muchas veces, hermano, usted va a ver las noticias hoy, el día domingo, las estadísticas, cuántos muertos por accidentes de tránsito han habido. Y usted se va a dar cuenta de que Semana Santa no tiene nada. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que todos los días de nuestra vida tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. No es una semana específica en el cual yo voy a comer pescado y voy a cuidarme en no sé tantas cosas. Ritualismo, hermano. Ritualismo. Pero hay una cosa que me gusta mucho de esta semana que enfatiza lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como oraba mi hermano Rubén, ese es uno de los pilares, hermano, de la iglesia del Señor, la resurrección del Señor Jesús. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, la Biblia dice que vana sería nuestra fe. Sería vana, hermano. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, hermano, nuestra fe sería igual que la de Buda, igual que la de Mahatma Gandhi y todas estas personas que han muerto, pero nunca se han levantado de la tumba. Sería una religión más del montón. Pero vemos, hermano, que es un privilegio, hermano, estar en la verdad, hermano. Estar, hermano, en la iglesia del Señor, del Dios vivo, hermano. Y quise darle un enfoque diferente, hermano, a este mensaje, la resurrección y el juicio de Dios, porque muchas veces, hermano, no se habla de este tema, pero son temas que van prácticamente de la mano, hermano. Son temas que van de la mano. Y veíamos, hermano, al inicio de la creación, cómo Dios establece el día de descanso. El séptimo día, el Señor dice la palabra que Él descansó en ese día. Creó todo, hermano, creó todo. Y el Señor, obviamente, sabemos que Él no se cansa. Él no tiene necesidad de descansar. Pero simplemente, hermano, como un rey que ha construido todo, ese día lo decidió descansar para contemplar su creación. Y de ahí en adelante, hermano, en la ley se estableció el sábado como el día de descanso, el día de reposo. Un día, hermano, que solamente lo utilizaban para estar en comunión con Dios. Posteriormente, hermano, el séptimo día fue pasado el primer día de la semana. ¿Pero por qué aconteció esto? Aconteció esto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección en el primer día, hermano, de ahí en adelante los cristianos del primer siglo comenzaron a reunirse el primer día de la semana, o sea, hoy, domingo. De ahí en adelante, ahí vemos en Hechos 20, verso 7, que dice, y el primer día de la semana, hoy, hermano, es el día que estamos reunidos nosotros. El día, hermano, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y de ahí en adelante, hermano, ya no se vio más el sábado, sino el domingo, como el día de adoración al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No se ven, venimos aquí, hermano, a adorar a Dios y vemos que el primer día de la semana se establece la iglesia primitiva, los apóstoles
con su autoridad apostólica, establecen este día como el día de adoración a Dios. Y ahí pasamos, hermano, al texto que leyó nuestro hermano Rubén en Corintio, hermano. En Corintio había una problemática en la cual muchos de los cristianos estaban negando, hermano, la resurrección de los muertos. Había una problemática ahí, hermano, en Corintio. Vamos a omitir el pasaje porque vamos a ir viéndolo paso a paso. Y el contexto histórico, hermano, de Corintio es que algunas de estas personas que tenían antecedentes de las escuelas filosóficas del estoicismo, de los epicúreos y del platonismo, estaban negando la resurrección. Pero mira qué negaban ellos. No era que estaban negando específicamente la resurrección de Cristo, sino que estaban negando la resurrección en general. En pocas palabras, hermanos, nadie de los que estamos aquí, según los corintios, íbamos a resucitar después de muertos. En pocas palabras, íbamos a quedar ahí en nuestra tumba, porque venían con la filosofía, hermano, del platonismo y todas estas cosas, y estaban negando esa gran verdad, hermano, que es la resurrección de los muertos. En Primera de Corintios, vamos a ir viendo el pasaje, paso por paso. Capítulo 15, versos 12 y 13, hermano, busquen su Biblia. Dice la palabra, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esa es una pregunta, hermano, que hace allí el apóstol Pablo. Si nosotros predicamos a Cristo, que Cristo fue levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que no habrá resurrección de los muertos? Él le hace esa pregunta contundente, hermano, a los corintios. Dice el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Hermano, y él le va haciendo una serie de preguntas, hermano, unas suposiciones para posteriormente determinar una gran realidad, hermano, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el verso siguiente, el 14, dice la palabra, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vemos la importancia, hermano, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra que si Él no resucitó, que si Cristo no resucitó entre los muertos, dice que vana es nuestra predicación, hermano. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, yo estuviera aquí perdiendo el gusto predicando la palabra. Yo no sé cuántos años lleva el hermano Elio predicando la palabra, 30, 40 años. El hermano, ¿cuánto llevan predicando la palabra, el hermano Raúl? En vano, dice. Hubiera sido en vano todo eso. Todos los miles, cientos de años que se ha predicado el evangelio, hubiera sido en vano si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Pero no solamente hubiera sido vana la predicación, sino también vana sería nuestra fe. Miren la importancia, hermano, por eso es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro del cristianismo. Sería vana nuestra fe, sería inútil nuestra fe, sería una más del montón, hermano. Si Cristo no hubiera resucitado, eso lo está diciendo a manera de suposición el apóstol Pablo. Miren todo lo que implica, hermano, que Cristo no hubiera resucitado, hermano. Miren lo poderoso de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es algo tremendo. El verso 15 y 16 dice la palabra, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vemos, hermano, que ahí está refutando la resurrección de los muertos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y dice, somos hallados falsos testigos de Dios. Seríamos falsos testigos, hermano, porque yo estaría aquí hablando mentira. Estaría aquí hablando falsedad de que Cristo resucitó. Hermano, sería falso testigo de Dios.
todo lo que implica, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Todo esto en manera de suposición. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, hermano. Esto es tremendo. Vemos la profundidad como el apóstol Pablo lo va llevando a la iglesia en Corintios y poco a poco lo está llevando al clímax, al punto máximo, hermano, que lo vamos a ir viendo. Y miren algo tremendo que hubiera pasado también si Cristo no hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice el verso 17. Estaríamos, hermanos, como el hombre que vemos en las imágenes, cargando todos nuestros pecados, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Vemos el privilegio, hermano, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que aportó a cada uno de nosotros. El perdón de pecados. Entonces Él le está diciendo a los corintios, entonces ustedes están llenos de pecados. Si ustedes están creyendo eso, de que Cristo no resucitó, entonces sus pecados no han sido perdonados. Ustedes se van a ir al infierno, en pocas palabras le está diciendo. Y Él lo está llevando, hermano, poco a poco hasta llegar al punto máximo, al punto máximo. Entonces vemos lo que implica, hermano, que Cristo no hubiera resucitado, estaríamos cargados con nuestros pecados y obviamente estaríamos destinados al mismo infierno, hermano. Dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, hermano. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, nosotros estaríamos aquí, hermano, siendo los más dignos de conmiseración. Daríamos lástima, hermano. Daríamos lástima si el Señor Jesús no se hubiera levantado entre los muertos. ¿Qué sería de nosotros, hermano? ¿Qué sería de la iglesia del Señor? No existiera iglesia del Señor si no hubiera la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso es que es el punto, uno de los puntos principales, muerte, sepultura y resurrección del Señor. En eso consiste el Evangelio de Cristo. Entonces, hermano, la resurrección es sumamente importante. Si no hubiera resurrección, daríamos lástima, daríamos tristeza, hermano. Tristeza daríamos y estuviéramos llevando todos nuestros pecados. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, hermano. Ustedes están cargados de pecados si ustedes dicen que no existe resurrección de los muertos. Seguimos hablando de Corintios 20, hermano. El último verso dice, mas ahora, este ya es el punto máximo, el clímax, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, hermano. Mas ahora, hermano, primero lo enfrenta, hermano, a una realidad que es, hermano, una vida sin la resurrección de Cristo. Lo enfrenta a esa realidad. Ustedes estarían llenos de pecados, ustedes darían lástima, darían tristeza, y ahora les dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa primicia, hermano? La primicia, hermano, era la primera cosecha, ¿no? Que se daba en el tiempo antiguo. Se sacaban las primicias, eso era lo primero que se daba. Cristo es el primero, hermano. El primero de muchos que vendrán, hermano. Porque muchos serán resucitados algún día. Muchos. Cristo es la primicia, hermano. Cristo es el primero. Y sigue diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. De todos los que han dormido, hermano, Cristo es la primicia. Y esta es una realidad tremenda, hermano, que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Y vamos a ver, hermano, una relación muy estrecha que hay entre la resurrección de los muertos, hermano, y lo que es el día, hermano, que seremos juzgados. Un día el mundo será juzgado con justicia, hermano.
Hay una estrecha relación, hermano, de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesús y la resurrección de nosotros con el juicio de Dios. En Hechos capítulo 17, verso 30 al 34, vamos a leerlo, hermano, con detenimiento. Y dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hermano. Hermano, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, hermano. ¿Por qué Dios manda a todos los hombres? Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Porque vendrá un día, hermano, que el mundo será juzgado con justicia, hermano. ¿Y cuál es el sello, hermano? ¿Cuál es el sello que garantiza que ese día llegará, hermano? Nos dice la palabra ahí mismo: por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón a quien designó? Nuestro Señor Jesucristo. Dando fe. ¿Cómo dio fe ese varón? Dando fe a todos, hermano, a todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo dio fe, hermano, que Dios juzgará al mundo con justicia. Y Él dio fe a todos con haberle levantado de los muertos, hermano. Esa es la garantía de que el día del juicio vendrá, hermano. Esa es la garantía, que Cristo fue levantado de los muertos, hermano. Primicia de todos nosotros. Él es la primicia. Así que todos nosotros algún día seremos levantados, hermano, para el juicio de Dios. Esa es una gran realidad que se encuentra en la Biblia. Que la resurrección de nuestro Señor Jesús, cuando fue levantado de entre los muertos, hermano, es lo que certifica y garantiza, hermano, que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, hermano. Y esa es la garantía. Él dio fe. Jesús dio fe de eso. ¿Y cómo dio fe? Al mundo, levantándolo de entre los muertos. Él dio fe que el día del juicio vendrá, hermano. Y así como Jesús fue levantado, todos nosotros seremos levantados para el día del juicio, hermano. Y esa es una gran realidad, y por eso que el verso comienza: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque el día del juicio vendrá. El día del juicio vendrá, iglesia. Y todos seremos juzgados, hermano. El verso también lo dice: todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque por cuanto ha establecido un día, hermano. ¿Cuándo es ese día? No sabemos. Pero Dios ha establecido un día. Así como hay días especiales de cumpleaños que llega la fecha, así como hay días especiales de matrimonio y días especiales, tantos días especiales, algún día llegará ese momento, hermano, porque Dios ha establecido un día lo ha establecido, hermano. No sabemos el día ni la hora, pero ese día vendrá, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo dio fe por su resurrección. Por su resurrección. En Juan, capítulo 5, verso 27 al 29, hermano. Este es el último capítulo que vamos a leer. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y decían los corintios, la resurrección no existe, pero vendrá el día, hermano. Dios ha designado un día en que habrá una resurrección general para todo el mundo, hermano. Todos resucitaremos. Los corintios decían, no hay resurrección. Eso no existe. Y le creían a los filósofos de aquellos tiempos, a Platón, a toda esta gente. Pero la Biblia es clara sobre este tema, hermano, que así como Cristo fue primicia de los que resucitaron, todos algún día resucitaremos para el juicio de Dios. Y sigue diciendo, mire lo que dice este pasaje que es interesante. No os maravilléis de esto, el verso 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, hermanos, todos, sin excepción. Impío, inconverso o cristianos, todos oirán su voz. Llegará el día y la hora, hermano. Ese momento vendrá, tarde o temprano llegará. Y los que hicieron lo bueno, entiéndase como los que creyeron en nuestro Señor Jesús y entregaron su vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, hermano. Los que le hemos entregado nuestra vida a Dios no estamos aquí perdiendo el tiempo, hermano. Algún día resucitaremos para resurrección de vida eterna, hermano. No estamos aquí por el gusto, perdiendo el tiempo o por cumplir una tradición o una costumbre, hermano. Resucitaremos a resurrección de vida eterna, los que hemos entregado nuestra vida a Dios. Y es por eso que este mensaje es importante para la iglesia, para que perseveremos en Dios. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No se trata de perseverar 1 año, 2 años, 3 años, sino perseverar hasta el fin, llegar a la meta, hermano. Y ahí, hermano, seremos resucitados para resurrección de vida. Pero dice algo que es muy triste y lamentable, hermano, este pasaje. Mas los que hicieron lo malo, entiéndase los que no le entregaron su vida a Dios, a resurrección de condenación, hermano. Estas personas serán resucitadas, hermano, para vivir una eternidad sin Cristo, en una condenación eterna, en el infierno, hermano. Vemos la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que es el que da fe de que el día del Señor vendrá, hermano. El día del Señor vendrá. O sea, amado hermano, esta es una exhortación para la iglesia, para que perseveremos en Dios, para que no desmayemos, para que sigamos adelante. No importa la dificultad de las aflicciones que tengamos, mantengamos nuestra mirada puesta en el blanco, que es Jesús de Nazaret, hermano. Porque así, esa es nuestra esperanza. Como Él fue levantado entre los muertos, resucitaremos a resurrección de vida, hermano. Pero también es un mensaje dirigido a aquella persona que no le ha entregado su vida a Dios, que tendrá un final triste, porque así como hemos nacido, algún día moriremos. Y en ese momento, hermano, esas personas que no le han entregado su vida a Dios resucitarán para condenación. Pero es muy sencillo, es muy sencillo. La Biblia enseña que nos arrepintamos, que busquemos de Dios, que nos bauticemos, que perseveremos, que sigamos a nuestro Señor Jesús, hermano, para que gocemos algún día de la resurrección de vida. Hermano, en estos momentos no sé si hay una persona aquí que quiera entregar su vida a Dios y quiera ser partícipe del privilegio de poder ser resucitado a vida, hermano. No sé si habrá una persona en estos momentos en los cuales quiera entregar su vida a Dios. Quisiera orar por esa persona. Si está en la silla, si está escuchando el mensaje, con solamente que levante su mano, quisiera orar por esa persona.
Será triste y lamentable, hermano, que la persona llegue a ese momento y sea resucitada para condenación. Será muy lamentable. Así que, amados hermanos, este es el mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy. Perseveremos en los caminos de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y dio fe a todos, hermanos, que el día del Señor vendrá y de que algún día nosotros resucitaremos, ya sea para resurrección de vida o resurrección de condenación. Mantengámonos firmes en la fe, hermanos, para poder algún día gozar de la vida eterna con Cristo Jesús. Dios lo bendiga.